Y el día de hoy vamos a conversar respecto a los temas de género y puntualmente el tema que nos atañe, que es esta iniciativa de parte de la congresista Milagros Jáuregui de eliminar el tema de feminicidio y ponerle allí de homicidio de pareja. Yo no sé qué tontería están pensando, pero para eso los profesionales. Amire Ortiz, directora y fundadora de Apori, muy buenos días, bienvenida a Radio Máxima. Vamos a tocar un tema complicado, Amire, un tema difícil, un tema que seguramente muchas personas no quisieran tocarlo, pero yo creo que es importantísimo, ¿no? A ver, el tema es delicado, atiende a un nuevo impacto jurídico y político y también social, ¿no? O sea, vamos a manejar preguntas que traten de explicar de forma técnica, consecuente, el tema, ¿no? También vamos a alternar con algunas preguntas del público, así que las personas que quieran comunicarse, la línea va a estar abierta al 967-567-667. Para quienes están recién escuchando este debate, Amire, que no saben, no tienen idea de qué es lo que está pasando, cuéntanos qué propone exactamente el proyecto de ley respecto al feminicidio. ¿Por qué organizaciones como Apori consideran preocupante esta propuesta? Cuéntanos, Amire, buenos días. Bien, Ingrid, lo que sucede es que se está llevando a cabo ya desde hace un tiempo, hay que tomar en consideración esto, una arremetida desde el Congreso para desconocer y deslegitimar la violencia de género como tal. Eso hay que tomar en cuenta, porque no es que sea un primer proyecto de ley. Primero retiraron la educación sexual integral, comenzaron con las intenciones de desaparecer el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, para cambiarlo de nombre, quitarle presupuesto a estas asignaciones, desmantelar los proyectos también asociados a la lucha contra la violencia de género, pero además ahora viene la intención de este proyecto de ley con que pretende quitar el tipo penal de feminicidio, aduciendo que este tema se trata de una agenda woke, agenda progresista. De hecho, el análisis y el sustento jurídico en este proyecto de ley no está, y eso es lo preocupante. Esta situación del proyecto de ley que tenemos con Milagros Jáuregui, congresista que ha sido pues bastante señalada, ¿no? Recuerda usted este caso de las son niñas no madres, ya este tema fue horrible, o sea, quitarle el derecho terapéutico a una muchacha que está empezando en la flor de su juventud, obligarla a ser madre, o sea, en las condiciones que tú les des, sean buenas, sean malas. Señor Porky pretendía hacerlas pasar, vivir en un hotel de resort, o sea, ficho, pues, ¿no? Pero ¿eso qué cambia? Las señoritas han sido violadas, abusadas, del estrato social que sea, esto queda para una mujer como una mancha. Entonces, quitar esto y ponerle el título de homicidio de pareja, al feminicidio me refiero, es absolutamente irreconocible. Yo ya creo que esto es un absurdo de la política nacional, pero para hablarnos de eso, y estábamos viendo también el tema de por qué Apori se opone, por qué en términos legales el reemplazar la figura del feminicidio por homicidio de la pareja, que incluye directamente. Vamos a comenzar con Amire. Adelante, Amire. Lo que pasa es que cambiar el delito de feminicidio, modificar la nomenclatura, tiene también una implicancia de desconocer lo que ocurre en el momento, que es pretender decir que no existe la violencia de género. La violencia de género es esta expresión y esta forma de violencia que recae en mujeres y personas feminizadas por su simple hecho de existir, por su condición de mujer. Eso, para quienes niegan los derechos fundamentales, quienes se oponen a los derechos humanos, es algo que no existe. El feminicidio es la última etapa, es la expresión más cruel, es, digamos, dentro de esta bola de nieve de la violencia contra las mujeres, es la forma en la cual te da, como quien dice, el golpe final en esta etapa, porque el feminicidio no comienza de la noche a la mañana, comienza con insultos, comienza con agresiones, comienza con el abuso también que se da de manera sexual, el acoso, el sostén que se da a nivel de la sociedad, a la tolerancia a esta forma de violencia, en donde se sigue culpabilizando a las mujeres y a las víctimas. Decir que no existe feminicidio es desconocer esta expresión máxima de la violencia de género. Y esto es algo sumamente preocupante, porque lo que hace es restarle derechos, generar políticas de discriminación a las mujeres, que son más de la mitad de la población. Y eso es lo que tenemos que verlo de manera objetiva. El tema de decir crímenes nacionales es el que mira este problema como una situación individual. Y de eso no se trata. La violencia de género es un problema estructural. Y cuando decimos el tipo penal feminicidio, atacamos esto, y además hay implicancias en cómo tienen que actuar las autoridades frente a eso, de acuerdo también a exigencias de los estándares internacionales. Por ejemplo, la debida diligencia forzada, que es esta obligación que tienen las autoridades de actuar desde el momento cero en donde hay indicios de un posible feminicidio.
Así es. Ah, mire, y te hago una pregunta, ¿no? Porque a raíz de lo que tú me dices, me viene a la cabeza muchas frases que he escuchado. Matar es matar, ¿no? No importa si eres hombre o mujer. Ya no debería existir, dice, un delito que diferencie. ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? O sea, porque estamos hablando de la violencia de género, pero no, pero los hombres también matan, o sea, a otros hombres, claro está. Pero creo que me parece una posición absolutamente reduccionista. Y justamente, Ingrid, este tipo de comentarios son la muestra y la evidencia de la que desconoce la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género está asociada a comportamientos y conductas que culturalmente pensamos que son normales. Hay encuestas que nos señalan que todavía creen que muchos hombres que tienen el derecho de golpear a su pareja si les entiende. Hay personas que todavía creen que está bien que una mujer sea víctima de violencia sexual, se salió por la noche sola, vivió y de repente usó ropa que dicen provocativa. Entonces, justamente cuando buscamos abordar el tema de feminicidio, lo que se busca entender es que la muerte, digamos, el quitarle y arrebatarle la vida a una mujer no es un problema individual, sino que data de una situación estructural. Y Exacto. decir únicamente matar por matar, no, porque a los hombres no les ocurre esto en mayor medida. Mira, al 2025, más de 170,000 denuncias por violencia de género en nuestro país, al cierre del año pasado. ¿Qué nos dice esto? Y esto que son casos únicamente que se dice que la situación de la violencia contra las mujeres es un problema real, es algo que existe, que lo vienen atravesando las mujeres incluso desde que son niñas, desde que son acosadas, utilizando el uniforme escolar, desde que son burladas en muchos derechos, como el simple hecho incluso de repente de opinar y que se les cuestiona de distinta forma a un hombre. Y esto no se trata de generar una diferencia negativa, sino de identificar este problema, por más doloroso e incómodo que sea, aceptarlo, para que sobre eso puedan plantearse las estrategias para enfrentar este tema de violencia que radica también en prevenir, en realizar acciones para concientizar, para evitar digamos, que se formen más agresores, pero también para sancionarlos, responde cuando se dan estos casos. Que ojo, en el tema del feminicidio, la situación es compleja, porque no solo te agredió con, digamos, el victimario que le arrebató la vida, sino que el propio sistema de justicia es una tortura para las familias. Claro. Tenemos a la organización, por ejemplo, Familias Unidas por Justicia, que pueden buscarlas en redes y escuchar los testimonios de madres, de hermanas, de familiares que todos los días luchan por justicia, porque precisamente el feminicidio lo que entiende es que es una situación de violencia tan estructural y tan enraizada que incluso habiéndose dado la situación del fallecimiento de la víctima, la justicia no se alcanza. Y eso es lo más grave. Así es, mire, tenemos ahí hay un tema importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que no solamente es una violencia individual, ¿no? O sea, no es solamente que yo voy y te mato porque eres mujer o lo que fuese, sino que hay un tema estructural detrás de eso. O sea, yo te mato porque considero que soy superior, que tengo el poder, que puedo disponer de tu vida, ¿no? Y con este mensaje, pues, que recibe la sociedad, especialmente las víctimas, cuando se plantea retirar el feminicidio del Código Penal, ¿qué mensaje le estamos dando? Que tu vida, tu muerte, tu lucha no interesa, no importa, también los hombres te matan porque eres su pareja, no porque eres mujer. Entonces que no nos vamos a tener que quedar sin pareja para evitar morirnos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con este nuevo, con esta nueva modificación del Código Penal? Dos cosas. Uno, el tema de que sea únicamente la pareja es falso. Recordemos el caso de Amy Albright. Ahí está, por ejemplo. Una mujer víctima de una forma cruel de violencia, donde la quemaron viva. Y la quemó viva no su pareja, sino el sujeto que era su acosador y que no aceptaba una respuesta, porque ella nunca quiso sostener un vínculo sentimental. Y otro tema que no tenemos que dejar de visibilizar, tal cual como lo señala siempre, hay una situación sostenida en estereotipos, en donde se cree que la mujer es tu propiedad. Este tema del decir mi mujer y que tiene un poder de dominación, tiene mucho que ver con estos estereotipos y sesgos machistas que ahora lo vinculamos con lo que dice la señora Milagros Jauregui. Milagros Jauregui es la promotora de este proyecto de ley, quien en su labor pastoral lo que ha hecho es señalar que la mujer es esclava del hombre, que la mujer debe servir al hombre. Entonces, aquí hay un grave problema, porque personas como ella, Milagros Jauregui, el congresista Munante de Renovación Popular, han hecho del Congreso, que es un espacio jurídico, es un espacio de derechos, es el poder legislativo, su espacio pastoral. Y están incluyendo los sesgos y los dogmas de una religión que también es cuestionada incluso por muchas personas creyentes, porque hay una malinterpretación de los escritos bíblicos, pero más allá de eso, ella está utilizando este discurso religioso para incluirlo
el Estado, mientras que desconoce el principio de laicidad del Estado. Vivimos en un Estado laico, un Estado que tiene que proteger a quienes creen y a quienes no creen, y que el ordenamiento jurídico tiene que sustentarse en derecho y no en creencias religiosas, no en fundamentalismo. Exacto, ahí te doy toda la razón, Amir, es algo que venimos diciendo toda la semana. Nosotros podemos respetar las creencias de cada uno, yo respeto mucho, tengo amigos que están en religiones católicas, lo que fuese, su libertad, nadie puede atacar su libertad en lo absoluto, pero estas creencias no pueden estar dentro del poder político. O sea, hay una diferencia muy grande entre creer algo, asumir que es cierto, que estás en toda tu libertad de hacerlo, en pretender que todos hagan lo que tú crees. Eso es lo que nosotros cuestionamos y eso es lo que yo creo que está mal, ¿no? O sea, incluso siempre citábamos versículos bíblicos, Amir, en el que decía que el propio Cristo, ¿no? Decía que al César lo que es del César y al mi padre lo que es de mi padre, ¿no? Y en ese sentido, la política no es una extensión de la religión, no podría ser visto de esta manera, ¿no? Entonces la pregunta por ahí, vamos a girarla un poquito, ¿no? ¿Existe pues el riesgo de retroceder en derechos y mecanismos de protección conquistados en los últimos años? ¿Cómo afecta este tipo de discursos en un país donde muchas mujeres todavía no denuncian siquiera por miedo, dependencia emocional, económica? Es difícil denunciar. Mire, yo te comento que tuve un caso cercano, muy parecido. Mi amiga es profesional, fuerte, guerrera, tú la ves, pero cuando le ha pasado no quiere denunciar. ¿Por qué? Porque es complejo, porque es vergonzoso, porque la persona que la atacó era un amigo cercano. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Si mujeres así no podemos denunciar, yo me imagino a mis niñas, a mis adolescentes, a ellas que a veces no hablan ni siquiera el idioma español, o sea, que se lo tragan nomás, eso es lo que quieren, que se traguen nada más todo el trauma, y luego cuando están embarazadas no quieren ni siquiera darles derecho al aborto. O sea, es una situación que no podemos mantenernos calladas y quedarnos en el limbo de decir, sí, puede ser. No, no puede ser, eso está mal, está ocurriendo en nuestro país y está mal. Mire. Estos proyectos de ley, estas acciones no son deliberadas, es ni porque se les ocurrió, es parte de toda una estrategia de retroceder en la garantía de derechos. Esto tiene una connotación política muy grande. Y generar este tipo de proyectos de ley lo que busca es avanzar la impunidad, que los victimarios no tengan la debida sanción que requieren. El feminicidio es la expresión máxima de esta situación de violencia, pero tal como mencionas, no hay que desconocer estos otros casos como la violencia sexual y cómo incluso la corrupción es aliada para generar estos espacios de impunidad. No olvidemos mencionar lo que ya hace ya un tiempito, el actual fiscal de la Nación, Tomás Galvez, de particular todas las fiscalías de violencia de género en la zona donde las niñas abocan un clamo por justicia por violencia sistemática de parte de sus docentes. Entonces, porque quienes son una suerte de abrazar a los agresores y de cuestionar a las víctimas. Como bien dices, denunciar es sumamente complejo, es sumamente difícil, es doloroso. Incluso porque muchas mujeres enfrentan la revictimización, que se les cuestiona el por qué toleraron o permitieron en lugar de cuestionar al agresor, que es el único y exclusivamente responsable. Hay que instar también a quienes nos están escuchando muy bien a denunciar, a romper el silencio. Existen organizaciones como la nuestra que también abrazan estos casos para poder brindarles orientación legal. Hay un espacio también de orientación psicológica. No están solos, porque este tema de la violencia es un problema más común de lo que creemos. Lo que te pasa a ti probablemente le está pasando a muchas otras mujeres y eso no tiene absolutamente nada que ver con que no seas una mujer inteligente, valiosa. ¿Cómo te vistas? No tengas... Exacto. No es tu responsabilidad. Las agresiones existen antes de que existieran las minifaldas en la escuela. Excelente. Siempre ha sido un problema totalmente real de la historia de nuestra humanidad. Todos los derechos que tenemos a la fecha, que aún son limitados, han sido producto de la actividad, de la lucha de las mujeres. Entonces, desconocer ahora, esto es más, el delito de feminicidio es también producto de luchas de familias que insistieron para que la impunidad no sea el cotidiano y porque teníamos el mandamiento también de estándares internacionales. Y con esto quiero cerrar la idea de que a estas personas antiderechos no les gustan los estándares internacionales y los tribunales internacionales cuando se trata de exigirse de derechos humanos, pero para una pataleta electoral, ahí sí consideran que sí debe existir las instancias internacionales para quejarse. Entonces, estamos hablando de que únicamente quieren un tema de privilegios y no de pensar en derechos de manera estandarizada. Así es, mire, y hablando de ellos, hablando de los promotores de este proyecto, he escuchado que uno de sus argumentos es que están exigiendo igualdad ante la ley, dice.
sin distinción de género. Entonces, ¿qué opinas de una perspectiva de derechos humanos? A mí me da un poco de gracia, ¿no? Entonces, decir, no, porque hombres y mujeres son iguales, vamos a conseguir la igualdad de esta manera. O sea, arruinando un proceso en el cual se ha venido defendiendo no asesinatos de pareja, porque eso es bien claro lo que ha dicho Amire. El caso de Heidi Ágreda nos debe abrir bien los ojos. Esa señorita no tenía vínculo de pareja con el cobarde que la atacó y le incendió el rostro en un autobús público. No tenía. Hemos tenido el caso de Manuela Camacho, también periodista, que ha sido acosada. Hemos tenido el caso, me parece, de Verónica Linares, que por años también ha sido acosada. O sea, no es un tema de pareja, es un tema de subordinación y de poder, de yo puedo acosarte y lo voy a hacer, y hasta llegar a matarte porque tú no estás conmigo o no quieres nada conmigo. No es un tema de pareja, un tema de... Esto es un tema de poder, y creo que más o menos por ahí lo podríamos encauzar, mire. Por supuesto, la violencia de género es una expresión de poder. La violencia sexual es una expresión de poder. Por eso esas medidas populistas como la castración química o cosas por el estilo no funcionan, porque no se trata de situaciones de comportamientos individuales patológicos, sino que se trata de una expresión de poder, de sentir que esta persona tiene el control sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, y la violencia es una suerte de adoctrinamiento. Es como una forma de, vamos a decir así, domesticar a las mujeres, dar un mensaje. Sobre esto, la verdad, es una situación sumamente terrible y dolorosa, sobre todo porque hay familias que siguen luchando por justicia. El feminicidio no acaba nuevamente con el término de la vida de la mujer, sino que se vuelve en una situación sumamente tortuosa porque el sistema de justicia no responde hasta el día de hoy. Tenemos casos como el de Mariela Vaca, una víctima que fue bajo una circunstancia de persecución por su expareja que no aceptaba el no, que fue víctima de feminicidio y cuyo caso tiene más de 6 años en los tribunales y hasta ahora recién se están abriendo las etapas de los juicios orales. O sea, casos como el de Solcireta Rodríguez. Así es. Que su victimario probablemente va a salir libre. ¿Por qué? Porque estos sesgos y este pensamiento de impunidad también se inmiscuye en las, digamos, en las autoridades judiciales, que justamente hacen, digamos, de estos estereotipos los argumentos que permiten que la impunidad se perpetúe y siga. Mire, un tema quizás de jurisprudencia. En otros países se ha intentado eliminar o modificar la figura del feminicidio. ¿Qué resultados se obtuvieron? Lo que pasa es que en este caso, más bien estamos hablando de que hay países a nivel de la región que no tienen contemplado toda la legislación específica para temas de abordar violencia de género. De hecho, si hablamos de legislación como tal, en Perú podríamos decir que nuestra legislación ha sido bastante avanzada en cierta forma para reconocer estos tipos penales. Pero ¿qué es lo que pasa? La legislación no basta. El simple hecho de consignar dentro de nuestra legislación penal nos ha demostrado de que esto no basta. El delito como tal, el feminicidio, ha sido desarrollado, incorporado, digamos, a nivel de la región en lo que es el México, que ha sido una situación sumamente grave, lo que pasa con las mujeres de Ciudad Juárez, lo que está asociado también a la trata de personas, a los casos de mujeres desaparecidas. ¿Y qué es lo que se desarrolla doctrinariamente? Es lo que te menciono. No solo se trata de la violencia ejercida por el victimario, sino que es una violencia que va de la mano con cómo operan las autoridades estatales. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Solcireta Rodríguez? Cuando su madre no se le desapareció, le dijeron seguro se ha ido. Ajá. No quisieron hacer una investigación. ¿Qué pasaba si tal vez la policía investigaba de manera inmediata y podría llevarla a un convivio? ¿Qué pasa con los casos de niñas desaparecidas? Tenemos más de 1000 casos de niñas desaparecidas en este año. ¿Qué hacemos con este caso que ni siquiera el Estado las está buscando? Entonces, existe un tema de legislación que es necesaria porque son las herramientas que nos permiten incluso también poder accionar contra, digamos, esta situación de irregularidad en el sistema de justicia. No olvidemos el caso de Edwin Condori, un policía que asesinó de manera cruel a una joven, porque hay que visibilizarlos a los feminicidas, no centrarnos en las víctimas, y que la policía fue totalmente cómplice. Le alertaron cuando se hizo la denuncia, le alertaron sobre toda la situación de búsqueda, el recojo del cuerpo fue sin presencia fiscal, aparentemente había un tema de suicidio, nunca se supo si en realidad fueron otras formas de solucionar para que él no hablara frente a una situación de posibles culpables adicionales, y el caso quedó absolutamente en nada. Entonces, de eso se trata, de cómo opera el sistema de justicia, que está generando una situación de impunidad y de perpetuar la violencia. ¿Por qué? Porque no se considera la vida
la integridad y la dignidad de las mujeres de igual forma. Así es. Ah, mire, y un tema importante, a ver, para ir dándole quizá un cierre a esta pequeña entrevista. ¿Consideras que este tipo de proyectos nacen realmente de una preocupación jurídica de establecer a hombres y mujeres iguales ante la ley? O como yo considero, es una reacción política contra el enfoque de género, ¿no? O sea, se ha luchado tanto por tener un enfoque de género que involucre no solamente a las niñas no se mata, no se viola, sino enseñar a nuestros niños y niñas que hay límites que no se pueden sobrepasar. Ese es el enfoque de género, pues el enfoque de género no es el Kama Sutra en los colegios. Ya estamos grandes para estar pensando en ese tipo de barbaridades que nos hace creer la prensa más reaccionaria, ¿no? Entonces yo sí te hago esta pregunta. ¿Es un tema de igualdad ante la ley o es que realmente quieren traerse abajo todo el debate y todas las reformas que se han tenido contra el enfoque de género? El 99.9999% de los agresores en temas de violencia de género son hombres. Ese discurso de que las mujeres feministas, de que el colectivo LGTBIQ+, de que están generando una suerte de violencia y que están acabando con la familia tradicional, todo ello, es discurso burdo. Estos proyectos de ley no tienen absolutamente nada de jurídico. Lo que pretenden es sostener estos sesgos, sostener el machismo que les beneficia, sostener estos estereotipos y estos constructos culturales que permiten que la desigualdad permanezca y que no debemos disociarlo con otros problemas políticos que tenemos asociados a corrupción y comportamiento de poderes. Muchas veces se cree que estos temas asociados a los derechos de las mujeres es como un satélite, como un tema aparte, y no estamos integrándolo con toda la problemática que tenemos de explotación, de explotación de trata laboral, de saqueo de los recursos del medio ambiente. Es todo un problema estructural de cómo el sistema económico actual ve también a las mujeres. Recordemos, por ejemplo, en estos casos Epstein, que no son lejanos a la realidad del Perú. Claro. ¿Quiénes son los agresores? Personas con poder, hombres. ¿Acaso no vemos de que muchas veces hablan, sí, el desarrollo económico y qué es lo que pasa en Madre de Dios con la niña? ¿Acaso no hay niños sometidos a la trata, Claro, explotadas sexualmente desde los 8 años? ¿Qué decimos acerca de cómo cada vez que llega una empresa minera llega a abusar a todas las mujeres de los territorios? ¿Cómo no abordar en este contexto político lo que dice el gobierno de Alberto Fujimori con mujeres al esterilizarlas forzadamente en contra de su voluntad con una política racista y clasista porque son mujeres pobres, víctimas y racializadas las víctimas de esta política? Entonces, esto se trata exclusivamente de una propuesta política de arrebatar derechos a las mujeres porque es algo que les sirve a esta forma de cómo quieren ejercer el poder. así es. No es un tema para verlo como un satélite. Los problemas que están ocurriendo, el hecho que se viene, hemos tenido un presidente acusado de violación sexual y la gente no se alertaba por eso. Les daba ¿Por qué? risa. Porque hay muchos de esto. Exacto. No es posible que salía a modo de mofa otro sujeto parodiándolo con un baile sexualizado. ¿Qué mensaje les da a todas las mujeres víctimas de violación? Que esto es algo para burlarse, esto es algo para reírse. Ahí vemos de que todavía se naturaliza el dolor y la violencia contra la mujer. Se minimiza, de todas maneras se minimiza su lucha, su dolor, lo que puedan ellas estar sintiendo, que yo ni siquiera me lo imagino. Yo de verdad lo toco con mucho respeto porque ni siquiera me lo imagino. Yo tengo sobrinas, tengo amigas, mataría realmente si algo así les pasara, ¿no? Pero la respuesta no es matar, pues. Ese es el tema. Yo puedo querer hacerlo porque le están haciendo daño a alguien que yo quiera, pero la legislación me tiene pues con las manos atadas. Pero el tema no es matar por matar. Para eso tiene que existir la justicia. O sea, no es que la justicia la tenemos que cobrar con nuestras propias manos, ¿no? Yo le pregunto a usted, señor, señora, si pasara esto con una hija suya, que esté casada, ¿no? Que le intenten asesinar, digamos que no la asesine, ¿cómo va a reaccionar usted? No, pero todos somos iguales ante la ley, esto pudo haber pasado de hombre a mujer. No reacciona uno así. Para eso está la norma, para eso está la ley, para que no tengamos más víctimas, para que no tengamos que... Y aquí en Guaura, te comento, mire, hemos tenido que llorar casos terribles. Recuerdo el caso de una muchachita en Vega, ni siquiera eran ya enamoradas, ya habían terminado una relación. Acá tuvimos un caso también de feminicidio, porque también feminicidios cuando son pequeñas, no solamente cuando son de parejas, ¿verdad? Tuvimos el caso de Kelly que vendía sus gelatinas, se la llevaron con engaños, la violaron, la asesinaron. O sea, tenemos varios casos aquí que no podemos pasar desapercibidos. Y en nombre de ellas es que también te he invitado y te agradezco que hayas tenido el tiempo, sé que es un horario complejo, pero que tenemos que hablar de estos temas. O sea, la prensa tiene que servir no solamente para decir hubo accidente, hubo acá, bueno, lo hubo, pero también está sucediendo esto a nivel nacional. Y finalmente quisiera preguntarte, Amire, desde Apori, ¿cómo están haciendo, qué iniciativas están realizando para enfrentar este escenario y defender los derechos de las mujeres? En este caso, nosotras también siempre realizamos estos espacios de, vamos a decir, pedagogía legal, de tratar de romper
estos sesgos, de estos estereotipos que pesan todavía en la mentalidad de todas las personas, porque acá hay algo que hay que aceptar. Todos y todas hemos crecido en espacios machistas. Sí. Es parte de cómo hemos crecido culturalmente. Sí, sí, Y sí. el esfuerzo está en cambiar esto. Nosotros desde Apodi generamos estos espacios de escuelas, de talleres, brindamos asesoría legal también a todas las personas que necesiten un consultorio jurídico que tenemos para esto. Y también, si es que nos convocan, podemos hacer estos talleres especializados a los distintos grupos de personas para seguir generando estos espacios de fomento, de reconocimiento de ellos. Porque es más, muchas personas, muchas mujeres no saben cuáles son sus derechos. Sí. No saben que tienen el derecho a levantar la voz, a denunciar. Sí. Quisiera que contestemos esta llamada del público. Radio Máxima, muy buenos días, adelante. Buenos días. ¿Aló, me escuchan? Hola, amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días, escuchamos. Buenos días, señorita Ingrid. Y buenos días con la panelista que también está ahí. Bueno, mi pregunta es, bueno, hace tiempo ya yo tengo un primo que, bueno, tenía su pareja, que, bueno, y la mamá ya no está, ya se separó, pero lo que pasa es que había mucho problema en su casa, había mucho maltrato físico, pero tanto que ella callaba mucho demasiado. O sea, para horrorizarse, yo creo, pero muchas veces hemos intentado también querer salvarla, ¿no? Pero en reiteradas oportunidades de decirle, no, la denuncia, o pon, hasta que ya de tantas cosas que ella misma ha puesto. Pero ¿qué pasa? Que la policía tampoco no ayudó, señorita, porque lo que pasa es que se victimizó, el hombre se victimizó, dijo, no, ella me pega, ella me hace eso. Entonces, yo digo, la policía no le pudo creer lo que estaba sucediendo porque hasta puñetazo recibió, hasta yo misma vi cómo Sara estaba golpeada. Entonces, la policía en este caso no lo supo defender a ella. Lo único que le dijo es, mejor retírate de ahí porque anda, retírate con tu hija, anda ya, saca tus cosas y retírate. Pero en ningún momento vi el apoyo legal, ni siquiera por defensa de ellos mismos como policías decirle, no, o tomar acciones más fuertes, más drásticas, o que sea mandarlo a la canceleta, pero no, al hombre estaba libre, el hombre estaba andando libre, y hoy por hoy es un hombre que es, como le digo, no tiene corazón, no tiene sentimientos. ¿Por qué le digo? Porque hace poco ocurrió un hecho con un animal, y en vez de decir otra cosa, dijo, ay, por la pura, o sea, como que decir para él que maten a un perro, o que hagan esto como cualquier cosa. Y lo que pasa es que eso no es dable. Entonces, bueno, mi pregunta, bueno, saliéndome de esto es, ¿qué podemos hacer con un agresor que está afuera? ¿Qué podemos hacer si incluso lleva terapia psicológica? Incluso si insulta a su mamá, agrede a su mamá, ¿qué podemos hacer con estas personas? Ya que yo para mí creo que es un paciente ya psiquiátrico porque hasta hemos reiteradas oportunidades le hemos encontrado hablando solo afuera de su casa, deambulando, hablando de cosas incoherentes. Entonces, ¿qué podemos hacer con una persona? Porque en cualquier momento hasta puede agarrar un arma blanca y de repente a su mamá misma de cólera hacerle daño, puede dañarla o matarla. O sea, ¿qué podemos hacer con estas personas? Porque no pueden ser posible que estén afuera y no tengan algo, ¿no? Una terapia, no sé, señorita, porque en realidad también corre un riesgo como familia, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, amiga, por tu llamada. Un testimonio, mira, un testimonio que, mira, no se ha producido todavía el tema de un feminicidio y no queremos que se produzca. Pero al retroceder en la legislatura, lo que estamos haciendo es un caldo de cultivo para que agresores puedan hacer lo que quieran y luego ya no. Es que la pena de feminicidio es más alta que una pena de homicidio, pues, porque te dan más años justamente porque estás perpetrando un crimen de odio. Entonces, si quitamos esto de la legislación, vamos a tener más atentados, vamos a tener a agresores que ya no piensen ni siquiera en cuántos años me van a dar porque no hay una legislación que los agarre y los pueda poner presos más años. Miren, tu respuesta. Exacto, mira, ¿cuál es el propósito de la legislación penal? En principio es, oye, si hago esto, me pasa esto. En cualquier momento todas las personas hemos sabido que ciertas conductas y ciertas, digamos, comportamientos tienen un castigo, vamos a decirlo de la manera más sencilla posible. Pero esto, cuando se abraza en la impunidad y el no pasa nada, finalmente hace que la conducta no se inhiba. Y la gente siga robando, siga matando, siga delinquiendo, y en estos casos sigue generando estos temas de violencia. Lo que nos evidencia este caso y este testimonio de la llamada, justamente es este problema que decíamos y lo que te comentaba con el ejemplo de la bola de nieve. El feminicidio no aparece de la noche a la mañana. El feminicidio no es algo que ocurre de un momento a otro, sino que es el constructo de la violencia que se va acumulando poco a poco. Teníamos un caso, por ejemplo, de una mujer y una víctima en San Martín de Porres, en Lima, que tuvo más de 42 denuncias en la comisaría por violencia familiar, a las cuales no se le hizo caso.
ese feminicidio pudo ser prevenido, ese feminicidio pudo haberse evitado si es que las autoridades actuaban de manera oportuna. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Y que son temas reales. La policía se queja mucho cuando la ciudadanía los cuestiona, cuando la ciudadanía sale a decir que su labor no es mala, salen para reprimir a quienes protestan, pero no para auxiliar a quienes denuncian situaciones de violencia. Y esto ha pasado con este caso que comentan que efectivamente la policía no hizo absolutamente nada. Algo también para precisarle a quien llamó es que cualquier persona puede denunciar una situación de violencia, porque la violencia de género, ojo, no ocurre únicamente en temas dentro de la pareja, puede ser incluso también padres, hijos, es totalmente diverso y la ley actual, la ley 3364, señala que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia y en cualquier comisaría. Si el comisario le dice, no, tiene que ir a su jurisdicción donde está, falso. Y también denunciemos a los malos efectivos policiales. Son muchos. Eso de que son pocos, no, son muchos. Y hay que denunciarlos, hay que exponerlos, hay que denunciarlos no solo por las vías formales que es en Contraloría en Inspectoría de la Policía, sino también ante los medios de comunicación y ante las redes sociales que tienen un poder efectivo, porque aquí viene otro tema. Los policías saben que están haciendo mal, saben que están incumpliendo en su labor, pero cuando se ven expuestos es cuando recién tratan de solucionar en cierta forma algo, pero algo chiquitito para cerrar. Sí, los agresores no están locos. Ajá. Los agresores no son pacientes psiquiátricos, no ojo con eso. Ajá. No son monstruos, son sanos. Muchas veces hay conductas que hacen para intimidar a las personas, porque si fueran sanos, legalmente no podrían ser sujetos a una sanción penal, y no es así. Están sanos. Son personas que tienen una maldad y violencia en su ser, no son enfermos mentales, y con mucho respeto a todas las personas pacientes de patología psiquiátrica. Claro que sí, con mucho respeto. Tenemos una llamada del público, Radio Máxima, buenos días, adelante. ¿Qué tal, amiga Ingrid? Buenos días, te hablo Huguito Mesa y buenos días para la invitada. Mira, lo que dice la señorita es cierto. La policía, el año pasado, amiga Ingrid, estaba llevando un caso social de una mujer acá en Campo Alegre que fue maltratada, ¿no? El marido ya tenía ya varias denuncias. ¿Y qué es lo que dice la policía? Lo rechazó, él le dijo, no, es tóxica. Y el policía dice, señora, mira, usted tiene acá también una denuncia que mucho se lo tiene, pero ya le agarró por la nariz. Y la policía le dijo, ¿sabe qué? Vaya con una psicóloga del Poder Judicial. Y ya vamos a notificarlo nomás y pasó nada. Entonces la señora con la nariz rota nos llamó del programa de la licenciada. Entonces tuve que ir yo a la comisaría y ponerle presión a este comisario. Y este policía todavía se puso partido, no quería que lo firme. Pero nosotros como prensa podíamos firmar. Entonces nos fuimos a la sentencia, cuando tomamos la comandancia, me tocó reaccionó el policía. Y me pasó a otro policía a hacer la denuncia. Acá lo que pasa es que los policías no te aceptan esta denuncia, amiga Ingrid. La policía acá no está peor. Hay policía que te acepta, pero la mayoría no, amiga Ingrid. Ese problema lo rechaza mucho cuando hay mujeres que están pintadas en la cabeza de la nariz y no la aceptan, amiga Ingrid. Gracias. Gracias también a ti, Huguito Mesa. Mire, con esta última pregunta. Si quitamos lo poco que tenemos, que son estas herramientas legales, como el tipo penal de feminicidio, lo que estamos haciendo es dejar sin base, es dejarle sin ningún tipo de columna a las miles de mujeres en nuestro país. Porque primero van cometiendo feminicidio. Ya quitaron anteriormente la palabra género de todos los documentos legales del país y pronto que todos los avances para la legislación de este tipo van a quedar en la nada. Y finalmente la impunidad va a seguir continuando y si ahora tenemos una forma en cómo denunciar para que los policías puedan cumplir con esta función, para que los fiscales hagan una acusación correcta, para que los jueces sentencien de manera justa, nos vamos a quedar sin ningún tipo de armamento jurídico para poder resguardar los derechos de mujeres que atraviesan este problema que es real. Muchas mujeres no denuncian, y algo que también comentaba quien llamó anteriormente era, hemos querido ayudarla, pero ella tampoco ayuda. Por favor, hay que comprender, ser víctima de un tema de violencia es difícil. Esa mujer está con miedo. Muchos casos de feminicidio se dieron porque la mujer habló, porque denunció, la policía no hizo nada y el victimario se vengó de esa acción de ruptura del silencio. El romper el silencio no tiene que ser un motivo para que esa víctima sea expuesta a más violencia. Y para eso necesitamos que las autoridades cumplan con su labor. Lo que menciona el periodista que hizo la llamada, efectivamente, no todas las mujeres tienen a veces ese acceso a contar con estas redes de apoyo para ejercer presión para que sus denuncias sean tomadas. ¿Cómo le decimos a una niña que denuncie a su padre que la está victimizando? ¿Cómo le decimos a mujeres que están siendo víctimas de trata que puedan denunciar a sus agresores?
¿Cómo le decimos a una madre que depende incluso económicamente de la pareja que pueda denunciar, no tiene ni siquiera de repente 10 céntimos para sacar la copia del DNI? Tenemos que entender las condiciones en las que viven muchas mujeres y no juzgarlas, no cuestionarlas. Por el contrario, apoyarlas, generar estas redes de sostén para que ninguna mujer esté aislada, porque al victimario le gusta eso, aislar a la mujer, sacarla de su familia, de sus amistades, de su círculo, para que esté mucho más vulnerable y pueda ejercer más poder sobre ella. Yo quiero invitar a todas las personas a que uno se comprometa a informarse. Les invito también a que puedan ingresar a las redes de organizaciones, no solo como de Acción por Igualdad, sino también para este caso puntual como de Familias Unidas por Justicia, que escuchen los testimonios de las madres, escuchen los testimonios de las familias, que denunciemos esto y que sigamos también contribuyendo a que la situación de la violencia no se naturalice y qué hacemos nosotras, las personas, desde nuestra individualidad para luchar contra eso. Por favor, y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales para todas estas acciones de difusión y participación ciudadana que promovemos. Mire, una última llamadita, la última, porque estamos full sintonía. Radio Máxima, buenos días, adelante. Aló, muy buenos días, señorita Ingrid. Buen día, amigo, ¿qué tal? Felicitarla por este gran tema de las violaciones. La felicito, señorita Ingrid. Todos los periodistas, todos deben poner esos temas. A veces la gente, como dicen, ni pa' copia tienen. Y esa la violación a veces se comete en el mismo hogar, entre los primos, los suegros o los cuñados. Y bueno, que esas niñas están calladitas. Buen tema, señorita, y le doy sus aplausos por tocar este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, amigo. Gracias por tu sintonía. Mire, hemos volado con el tiempo. Yo te agradezco, te dije media horita y nos has acompañado mucho tiempo. Realmente es un tema que a mí me toca profundamente como mujer, como tía, como hermana, como prima, ¿no? O sea, son cosas que no podemos dejar de lado. Entonces, Mire nos ha dado las redes de Apor y ellos pueden apoyar. También creo que ustedes hacen una labor en el tema de charlas institucionales, ¿no? Para colegios, empresas. Eso es importante que lo resaltes porque es gratuito y muchas veces lo necesitamos. Nuestros vasos de leche, nuestros comedores populares, ¿pueden acceder a estas charlas? Por supuesto que sí, que nos sigan en Acción por Igualdad, en donde nos pueden escribir, nos pueden contactar, nosotros nos ponemos también en contacto porque incluso sabemos que a veces no es fácil levantar el teléfono y hacer una llamada, así que también nosotros nos ponemos a disposición para, uno, hacer orientaciones legales a través de nuestro consultorio jurídico, que Ingrid tiene más de 6 años funcionando a modo voluntario por abogadas maravillosas que hacen esta acción como una contribución voluntaria y solidaria, es totalmente gratuito. También tenemos estos talleres, asesorías, de hecho, también para que puedan entrar a nuestras redes sociales, porque estamos difundiendo un taller ahora que va a ser virtual para el 28 de mayo, también para poder romper sesgos sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos con información valiosa. Pero si usted en su colegio, con su grupo de club de madres, en el vaso de leche, necesita algo, también estén al tanto. De hecho, lanzo ahí un poquito de que para el otro mes vamos a realizar un taller asociado a temas de derecho de alimentos para recordarles por el Día del Padre a los padres que no son padres. Así que vamos a también a difundir eso porque van a ser información valiosa para quienes están en esa lucha también constante y señalar que la violencia no nos tiene que ocurrir a nosotras mismas para interesarnos en el tema porque es una situación cotidiana, es algo que ocurre. No hay que minimizar las denuncias y hay que también visibilizar que esto tiene rostro. Está Milagros Jauregui, está Alejandro Muñante, están personas como Rafael López Aliaga. Son personas que ostentan y van a seguir ostentando el poder público. Y son personas que están en contra de los derechos humanos, en contra de la garantía de la propia vida. Se dice muy pro vida, pero no les importa la vida de las mujeres a las que el machismo les ha arrebatado. ¿Qué clase de pro vida son? Si lo que buscan es quitar la sanción penal de un delito tan cruel que nos ha arrebatado tantas vidas. Y mi reconocimiento a todas esas madres que siguen luchando día a día para que la justicia pueda por lo menos aliviar un poco ese dolor, porque nada les va a reparar la pérdida de su familiar, pero que por lo menos la justicia ponga tras las rejas a ese feminicida, porque no queremos más impunidad. Y este tipo de modificaciones penales lo único que busca es perpetuar la impunidad en base a la intromisión indebida de esos fundamentalismos religiosos en un Estado que debe ser laico
y que tiene que garantizar los derechos para todas las personas. Muchísimas gracias, Ingrid, por el Muchísimas gracias a Mire Ortiz desde Acción por Igualdad, APOR, y ya lo sabe, síganlo en todas sus redes para informarse de más noticias, de más información. Yo espero contar con ustedes también. Un gusto, realmente una linda entrevista. Y finalmente decirles que no podemos terminar nosotros como un Estado teocrático, como el Islam, como en general lo que vemos en Medio Oriente. Quizás la religión tiene que estar fuera de la política. La política es una cosa y la religión se respeta, pero es otra muy distinta.